En un tercer segmento de departamentos tenemos Loreto con 3.0% y la suma de esos 5 departamentos de ese grupo apenas un 13% del electorado nacional. En el otro grupo de departamentos, 5 departamentos que concentran un 7% y finalmente los departamentos con menor nivel de votación, 4 departamentos que apenas hacen un 2.8% del electorado. En la siguiente diapositiva veamos ese electorado distribuido por zonas urbanas y zonas rurales. Fíjense ustedes cómo el 74% del electorado está concentrado en las zonas urbanas del país y un 25% en la población rural. Esa población rural que muchas veces vive ausente de los procesos electorales y que es donde más se da el ausentismo político el día de las elecciones, y fíjense ustedes la correspondencia que hay entre ese porcentaje y el nivel de ausentismo en las elecciones presidenciales o en cualquier elección que se dé en nuestro país. Y vean ustedes ese gráfico de las zonas de la Sierra Centro y Sierra Sur, cómo la población rural supera a la población concentrada en las zonas urbanas. Y en el oriente, así como también en la costa y Sierra Norte, porcentajes que superan o casi bordean el 40% de la población rural. Cuando hablamos del perfil de electores por sexo, veamos cómo la población es ligeramente superior en el caso de mujeres. 51% de los electores nacionales corresponden a el sexo femenino. Nos están superando en número de electores las mujeres. Y por edades, veamos ese porcentaje de jóvenes, muchos de los cuales seguramente recién van a votar en este próximo proceso electoral o tendrán una segunda experiencia en su votación, que significa el 27% del electorado. El Perú es un país de población joven. Un 40%, una edad intermedia entre 25 y 39 años, 24% de la edad de 40 a 55 años y el 9% en la edad de 56 años a más. Y si juntamos la edad de 40 años para adelante, que son los votantes que entre comillas podríamos llamar más experimentados en votar, estamos hablando de un poco más del 30%, de la tercera parte de la fuerza electoral del Perú, que tiene ya una experiencia con respecto a elecciones pasadas. ¿Cuál es el perfil o la posición política del electorado nacional que explica este cuadro? Muchas de las variaciones o mucho del comportamiento político de nuestro electorado. Veamos cómo el 72% de los electores del país se considera políticamente como independiente, es decir, no ligado a ninguna de los partidos o agrupaciones políticas de nuestro país. Es ese electorado que vota en función básicamente a personas
básicamente a propuestas de campaña, pero no porque tenga una conciencia partidaria. Solo un 15% de electores se considera militante o simpatizante de alguna agrupación política. Y fíjense ustedes ahí cómo hay un partido que claramente lidera esta respuesta del electorado. Y este cuadro es interesante tomarlo en consideración cuando se da un comportamiento cambiante en nuestra ciudadanía. Este cuadro también es sumamente interesante. Nos presenta cuál es el nivel de instrucción de nuestros electores. Y veamos ahí un 7.8% de electorado que no tiene ningún nivel de instrucción. Si sumamos primaria incompleta con primaria completa, estaríamos hablando de un poco más del 30%, 33% aproximadamente. Y vean ustedes cómo a medida que el nivel de instrucción se va incrementando, el porcentaje de nuestros votantes se va reduciendo cada vez más. Es interesante también en el caso de Lima analizar la estructura de los electores en función a los niveles socioeconómicos. Y solamente lo analizamos para el caso de Lima porque lamentablemente esta información no la disponemos a nivel nacional. Esta información es producto de un gran estudio que hemos hecho las empresas asociadas a la PEIN y lo hemos realizado para el caso de Lima solamente. Fíjense ustedes cómo el nivel alto significa solamente un 3% del electorado nacional de Lima, un 15% en el nivel medio, un 31,7% en el nivel bajo superior, 32,7% en el nivel bajo inferior y el 18% en la clase extrema, la clase marginal. En consecuencia, en nuestro país, quienes deciden la elección se concentran en los estratos bajos. Aproximadamente el 83-84% del electorado corresponde a esos niveles económicos. Y de ahí el interés y de ahí el trabajo que los candidatos hacen en estos niveles económicos para tratar de capitalizarlos, porque saben que ahí está la fuerza de los votantes. De todo el trabajo de encuestas que hemos realizado, para terminar, hay una serie de datos que se van ya bosquejando y que se van presentando como ciertas conclusiones. Una de ellas es que nuestro electorado es un electorado que está en este momento tremendamente decepcionado de la clase política de nuestro país. Hay una gran desconfianza en los políticos, en los partidos políticos, y hay una gran desconfianza en los candidatos que van a participar en el próximo proceso electoral. Hay una crisis de credibilidad casi generalizada con relación a las diferentes instituciones. Hay una apatía tremenda a la ciudadanía frente a los próximos procesos electorales. Es preocupante que el 30 de este mes
tengamos en el país un referéndum para la conformación de las macrorregiones y que se vaya a este proceso con un desconocimiento muy grande de la ciudadanía con relación a la realización de este referéndum, y más aún un desconocimiento con respecto a los objetivos del referéndum y las ventajas que tiene la conformación de las macrorregiones en nuestro país. Y en este cuadro, frente al próximo proceso electoral, veamos cómo solamente un 16% del electorado dice tener definido cómo votar para presidente del Perú en el próximo proceso electoral. Y veamos la correspondencia que hay entre este dato y aquellos electores que se consideran o que son simpatizantes de algún partido, algún movimiento político. Y vean ustedes ese porcentaje de votantes que aún no han definido por qué candidato votar. Y si sumamos a este porcentaje que en este momento creen tener un candidato por el cual piensan votar, pero que podrían cambiar de aquí al día de las elecciones, entonces claramente llegamos a una conclusión de que este proceso electoral está recién comenzando a calentar y que hay todavía de aquí al día de las elecciones muchísimo camino por recorrer y que en consecuencia podrían esperarse cambios en lo que es la intención de voto de los candidatos. Esto pues explicaría los bajos índices que los diferentes candidatos presidenciales vienen reflejando en las encuestas, en las diferentes encuestas que se hacen a nivel nacional. Candidatos que a estas alturas no logran superar el 20% de las preferencias electorales. En consecuencia, como conclusión de esta información, podríamos afirmar que en este momento, porque las encuestas son fotografías que se van dando de un momento, es difícil prever que se dé un ganador en una primera vuelta. Otra conclusión es que muchos de los partidos políticos que se van a presentar a las elecciones van a tener que buscar las alianzas y por eso están enfrascados en este momento en las alianzas para poder superar la barrera o la valla electoral. Difícilmente un partido va a tener una fuerza mayoritaria en el Congreso de la República. Y la otra conclusión es que van a haber partidos políticos que tengan un peso en el Congreso o una fuerza en el Congreso más importante que lo que podría ser la votación presidencial. Yo creo que esto resume a grandes rasgos lo que las encuestas vienen reflejando hasta este momento frente a ese perfil que da las características de nuestro electorado de una manera muy resumida en función al tiempo que hay de exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel Saavedra nos ha honrado con el título de esta tercera cátedra Perú, porque nos ha presentado en el partidor un perfil de un país de jóvenes, mayoritariamente, casi en 50% mujeres, un poco más, 51%, hiperconcentrado electoralmente, no partidarizado, definido por el nivel socioeconómico más bien de estratos bajos, un país desconfiado que irá en las elecciones a una segunda vuelta